todo eso es dinero del migrante salvadoreño que ahora ve con seguridad y con tranquilidad que ese dinero se puede invertir en su país y que van a tener ellos pues la tranquilidad. ¿No? Las personas de aquí de Europa están hablando de qué pasa con los derechos humanos de estos presos y qué pasaba con los derechos humanos de las personas asesinadas. De las víctimas, claro, es que ahí estamos en lo mismo, estamos en lo mismo porque, o sea, sumido en la violencia, en el miedo y esta gente desde Estados Unidos tenían personas de estas en las cárceles y seguían delinquiendo y controlando el crimen organizado del país. Entonces, quien está ahí sufriéndolo. Bienvenidos a Mediac Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Vamos allá. Hola a todos, aquí me encuentro con una persona muy importante, una latina destacada, una colombiana destacada en distintas áreas. Hola Sandra. Hola, ¿qué tal? Saludos, qué bueno volver a verte. Igualmente Sandra, un gusto. Cuéntales a todos a qué te dedicas un poquito, Sandra. Pues nada, somos de todo un poco, pero con mucho entusiasmo y con muchísimo cariño. Yo soy locutora, soy periodista, soy caleña, vengo de la tierra del chontaduro, del borojó, de la comida deliciosa, de la salsa. Y llevo muchos años viviendo aquí en España. Y trabajas en otras áreas también, ¿no? Sí, hago prensa para diferentes artistas, les acompaño como tour manager en sus giras europeas y básicamente enfocada en la actividad que tiene que ver con la música, con el entretenimiento y un poco de obra social con una cadena de favores que tenemos también. Bueno, hoy queremos hablar un poquito acerca de El Salvador, de Nayib Bukele, y el motivo por el que quiero hablar con Sandra de este tema es porque Sandra no solamente se dedica a la comunicación, está involucrada con la música, sino que también participa activamente con los latinos y los colombianos aquí en España, ¿no? Sí, tengo muy buena relación, por supuesto, con muchísimos colectivos, con mucha gente que sigue llegando de diferentes partes del mundo, sobre todo de Centroamérica, ahora aquí a España. Y aunque no soy una experta en el presidente Bukele, creo que muchos lo miramos desde diferentes ópticas. Pero a la gente que nos está viendo en el podcast hay que decirle que todo tiene un inicio, que todo tiene un proceso y que todo tiene una forma como lo estamos viviendo ahora en directo, lo que representa este personaje de la política internacional y lo que quisieran y aspiraban muchos en América Latina porque hay motivos para desear, querer cambios en sus países. ¿Qué opina usted, Sandra, acerca del tema de la seguridad? Los resultados que ha tenido. Bueno, hay que irse para atrás en el tiempo porque la gente nos acostumbramos, sobre todo por el tema de las redes sociales, a que todo nos entra de manera muy fácil a través de Instagram, de Twitter, de Facebook, incluso el TikTok, ¿no? Que los jóvenes están muy activos con el TikTok y que el TikTok tiene muchísimas otras áreas que también son informativas, comunicativas, empresariales y demás. Este personaje, aunque yo no soy una experta, como te digo, de él, sí le he seguido un poco la pista en cuanto a lo que ha sido su carrera política. Y hay que decirle a la gente que nos está viendo que cuando el actual presidente de El Salvador empezó en la política, era un hombre que, contrario a lo que pareciese, hablaba mucho de izquierdas. Él estaba muy enfocado con la izquierda, tenía una muy buena relación con los partidos políticos. Su padre es uno de los hombres más ricos de ese país, tiene una capacidad económica interesante, tiene estudios, pero sobre todo hay algo que va a definir lo que es hoy el presidente, y es que es un estratega del marketing. Un genio del marketing, ¿no? Es un estratega del marketing, es un genio, sabe cómo llegarle a la masa, sabe lo que tiene que decirle a las masas y ha aprendido que nos gusta escuchar lo que nos gusta escuchar, así no sepamos el trasfondo de lo que nos están contando. Y él aprendió eso porque trabajó para diferentes partidos políticos con los que estuvo vinculado. Te estoy diciendo que hubo una época donde era muy izquierdista su discurso. Cuando fue alcalde de una localidad, empezó a ver que una cosa era lo que decía, otra cosa era lo que se podía ejecutar. Y en ese proceso, el alcalde, político, empresario y mercadotecnia, pues lo que hizo fue sufrir una metamorfosis, ¿no?
sufrió una metamorfosis y ha sabido rentabilizar todos esos conocimientos para una presidencia que aunque algunos otros gobernantes le critican, que aunque organizaciones en defensa de los derechos humanos están encima de él todo el tiempo, él le ha dado una respuesta inmediata a un tema de seguridad ciudadana que era muy grande y muy importante en El Salvador, como eran las organizaciones criminales, como eran las maras. Claro, que no es solo una cuestión de estrategias de marketing vacías, porque, a ver, muchos políticos son buenos en esto, ¿no? En hacer una buena publicidad, pero luego no hay resultados. En el caso de él, sabe usar el marketing, sabe comunicar, pero sabe dar resultados también. El tema es que hay un proceso dentro de los estados y dentro de la democracia que se deben seguir. Él muchos de esos procesos se los ha saltado. Se los ha sacado porque él quiere inmediatez, porque él quiere ir rápido. Entonces, desde fuera, los países latinoamericanos que vivimos una inseguridad constante, donde la desafección política es muy grande, donde ya no se le cree a nadie, donde estás comiendo en un restaurante y entran grupos armados y roban a toda la gente dentro del restaurante, o se suben al autobús y roban a toda la gente en el bus. Ese tipo de acciones, pues lo que hacen es sentir el dolor de patria, la vergüenza, la pena de un país que está sumido a la delincuencia organizada o a la delincuencia común. Entonces, ese ciudadano que ve en Nayib Bukele, ve el hombre que necesita su país. Su Salvador, ¿no? Ve El Salvador, ¿no? Ve El Salvador porque en los procesos que están viviendo en países como Colombia, como Venezuela, como el mismísimo Ecuador o Perú, pues les dejan muy tristes. Les dejan tristes saber que las organizaciones criminales a veces ponen de rodillas al Estado. El otro día yo me reía con un meme y yo luego lo analizaba porque daba risa, pero daba pesar, de un meme que decía que había salido un importante delincuente de la cárcel en Ecuador y se formó una gran revuelta y encerraron a todos los ecuatorianos en sus casas. O sea, salió el delincuente y la gente se quedó encerrada, cuando tendría que ser una persecución, ¿no?, para ese delincuente y que la ciudadanía no se vea afectada. Pues no funciona de esa forma. Ese es el poder que tienen ellos, ¿no? El poder de ellos, el narcotráfico, la corrupción. Entonces todo esto es un caldo de cultivo muy grande que nos tiene arrodillado frente al flagelo de la delincuencia. Entonces llegó él y mostró sus cárceles espectaculares, mostró a estos hombres completamente desnudos porque no tienen derecho a nada, porque le han hecho mucho daño a la sociedad, mostró obras de ingeniería muy grandes, millonarias, que han hecho que el país tenga una deuda muy grande para poderla sacar adelante, pero está mostrando que está haciendo algo. Resultado. Nosotros decimos, bueno, es que nosotros también estamos endeudados en nuestros países de América Latina. Y no se ve nada. Y seguimos con las mismas carreteras desbaratadas y con los huecos gigantes que nos dañan los coches. O sea, entonces ahí está el punto de la gente en América o en cualquier parte del mundo que ve a este hombre como el presidente que quisieran tener. Oiga, hay una cosa que él dice, que es que los otros, o sea, los opositores de otros países que están hablando mal de él es porque temen al ejemplo. ¿Usted cree que es así? Como está haciendo un ejemplo que los demás dicen, uy, ahora como quedó bien. Él tiene que ser muy listo. Él, de hecho, es muy listo. Porque en el fondo que le critiquen, que gobiernos de izquierda hablen de él, le conviene porque engrandece aún más lo que él quiere decirle a la gente. O sea, a todos nos gusta, te repito, escuchar cosas bonitas y nos escucha que no va a pasar eso y que va a pasar lo otro y que vamos a estar maravilloso y que vamos a estar bien. Pero, por ejemplo, el país tiene un problema de crecimiento económico muy grande. O sea, Salvador tiene un problema de crecimiento económico muy grande. Me imagino que él, con sus economistas y con todos sus ministros, se dará cuenta qué es lo que tiene que hacer o cuál es la falencia para que lo avance. Pero si está en una dialéctica de pelea con, no sé, con el presidente de Colombia, por ejemplo, eso desvía la atención de la gente. Y la gente normalmente va a salir a defenderle porque le admiran. Entonces, él es listo, él juega con esas cartas y me imagino yo que si le han reelegido es porque la gente cree en él. Confían en él. Pero bueno, como empresario, así como ha mostrado una gran genialidad en todos estos temas, seguramente que la economía no va a ser algo que no va a poder asumir, ¿no? Bueno, tiene la posibilidad, como todos los presidentes, de conseguir el apoyo de las instituciones nacionales, de buscar inversión internacional. Que lo está haciendo, ¿no? Con estos eventos. De hacerlo porque quiere mostrar un país seguro, un país que se puede invertir en él, un país donde no dé miedo a los grupos económicos de llevar su dinero, porque no va a ser que dentro de 1 año, 2 años se cambie de gobierno y el gobierno venga y haga otra fiesta con el dinero de los demás.
que pasan muchas veces en nuestros países, ¿no? Que una cosa es que lo que firmas hoy y cuando llega un nuevo gobierno, pues te cambian las reglas del juego y esa inestabilidad y esa falta de confianza hace que las empresas internacionales digan, oye, yo ahí no voy a meter mi pasta, ¿no? Pero él está intentando allanar ese camino y hay cosas tan importantes como lo mediático, como el Miss Universo, por ejemplo, que se llevó para allá. Dime tú cuándo se ha ido un Miss Universo para Salvador. No había pasado nunca. Claro, una cosa como ¿Me nunca entiendes? imaginable. Y entonces se lo llevó, hizo una muy buena campaña. Hay gente que critica eso, ¿no? Pero ha sido bueno. Pero ha sido bueno porque ahora creo que el ministerio, el ministerio que maneja todo el tema que tiene que ver con el turismo, están trabajando muy fuerte en llevar al turista internacional, asegurándole que El Salvador tiene playas maravillosas, que tiene resorts muy buenos, que pueden ir, que está seguro, que pueden invertir. Y de hecho, hace algunos días yo me leí un informe en un periódico americano donde varios salvadoreños que llevaban muchos años viviendo en los Estados Unidos han decidido que sus ahorros y sus inversiones las han enviado al Salvador, que es la principal remesa económica de El Salvador son las remesas internacionales. O sea, el principal activo económico es todo lo que mandan los migrantes al país. Han decidido muchos de ellos crear empresa con el dinero ahorrado en el exterior. Entonces se han comprado casas para alquilar, se han comprado fincas, se han comprado complejos turísticos, han comprado concesionarios de coches, restaurantes, pero todo eso es dinero del migrante salvadoreño que ahora ve con seguridad y con tranquilidad que ese dinero se puede invertir en su país y que van a tener ellos pues la tranquilidad de que pueden seguir trabajando. O sea que eso es algo que puede suceder, porque yo lo he visto incluso, que nos han estado comentando en internet, que muchos salvadoreños de Estados Unidos quieren jubilarse, o sea, ya traer ese dinero al Salvador. De hecho, lo están haciendo. Yo no me sé muy bien exactamente la cifra de el dinero que ha llegado de procedencia del extranjero, exacto, pero sí la cantidad de empresas que se están registrando para crear empleo, para crear microempresas, para crear inversión del migrante. Y yo se lo veo positivo. Yo lo veo positivo porque en algunos otros países la gente prefiere decir, oye, me dejo el dinero aquí guardado en el banco, así no lo tenga ni en un fondo de inversión, lo dejo ahí tranquilo, no lo toco porque yo no sé qué va a pasar allá, ¿no? Me da miedo. O las especulaciones de las redes sociales, que a veces es más mentira que verdad, pero al fin y al cabo el miedo y la desconfianza de la gente es real. Yo le he preguntado a otros invitados que qué creen si un líder así nace o se hace. ¿Y usted qué cree? Yo creo que él se ha hecho. Se ha hecho. Él que no nace así. Él admira mucho a su padre. Su padre fue un gran empresario, un hombre muy, muy listo, muy inteligente, muy aversado. Creo que cuando él empezó las empresas en Salvador, había una ley que no permitía que la inversión extranjera tuviera una cantidad muy grande para que no fuera a desplazar el local. Algo así había allí. Y el padre, aún a pesar de todas las reticencias, decidió apostar por el país, invirtió el dinero, sacó adelante sus proyectos y es una de las familias que hace parte del conglomerado económico mayoritario y millonario de El Salvador. Y de ahí nació él. Y ahí está su hermano, que también tiene muchas empresas y es consejero delegado y CEO de otras compañías. Pero en el proceso que te estoy contando, del hombre que habló de izquierdas en un momento, que tuvo muy buena relación ahí con la gente y que ahora se ha convertido y que el catolicismo es el que está gobernando junto con él su país, pues ha habido una metamorfosis. Él se ha ido haciendo. Se ha ido haciendo. O sea, que seguramente con esta experiencia previa se halló, ¿no? Como que se halló a sí mismo. No, y fíjate que hay cosas, por ejemplo, en estos días vi algo del tema que tiene que ver con el lenguaje de género y las diferencias en la educación en Salvador, y él ha quitado todo eso de allí, ha pedido que no haya nada de ese tipo, que hablen de geografía, de historia, de matemática, de lengua, pero que eso no lo toquen porque su sociedad, la que él desea, la que él quiere, la que él valora, pues es esa sociedad de papá, mamá, hijos. El mundo está viendo que esa sociedad ya no existe, que hay papá y papá, mamá, mamá, ¿sabes? Y hay papá, mamá e hijos. Esa es la sociedad diversa. Él es muy conservador. Es muy conservador, y la gente que son de afuera, que también es un poco más liberal, se lo pasa, se lo deja,
no le molesta con eso porque ve que a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de que el Estado ha recuperado su terreno, pues es más efectivo que lo otro. O sea, lo otro no importa tanto, ¿no? No importa que no se valore, no se tenga misma estima esa familia nueva y diversa, sino la familia tradicional o las creencias de un presidente muy, muy católico. Pero estamos volviendo a lo mismo, es un balance, es un balance. O sea, ¿tú qué prefieres? Oye, yo tengo un hijo que es homosexual y lo quiero, lo adoro y lo idolatro y me parece maravilloso. Pero si él lo critica, pues que lo critique, no pasa nada, porque es que estamos siendo seguros, ¿sabes? Claro. Eso es lo que hace la gente. Pero bueno, diríamos que él es bastante arriesgado quizás con estos temas. Quizás hace parte de su estilo, ¿no? Como usted dice, o sea, por ejemplo, ese tema que usted está hablando de este tipo de familias y los derechos humanos es lo mismo que sucede con los presos, ¿no? Las personas de aquí de Europa están hablando de qué pasa con los derechos humanos de estos presos. ¿Y qué pasaba con los derechos humanos de las personas asesinadas? De las víctimas, claro. Es que ahí estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo porque en medio del hastío de la gente y de sumirte sobre la violencia y sobre el miedo, pues el hecho de que a ti te den tranquilidad es más importante que ver al delincuente desnudo en una cárcel o haciendo trabajos forzosos. O sea, en las redes sociales tú lo lees. O sea, estamos en un podcast que lo puede ver 1, 2, 3, 100, 1000 personas. Pero vamos a ser sinceros, la gente en las redes sociales escribe, no, pero ¿por qué no le hacen lo mismo? Es que deben de aplicarle un masaje, dicen en Colombia, cuando les pegan unas palizas a los ladrones. O deberían, porque la gente tiene ese sentimiento de indefensión tan grande. En Latinoamérica en general, ¿no? En Latinoamérica en general. O sea, todos están contentos con la eso. gente quisiera que al delincuente se le castigue, pero no como entrar a la cárcel, ir a hacer el curso, comer, vivir a costa del contribuyente, sino que no permita que vuelva a reincidir, que no salga, que no siga haciendo daño. Y las leyes a veces dejan que violadores se vayan a sus casas y van y violan y siguen asesinando porque la ley le ha permitido salir. Entonces la gente, eso es lo que le duele, eso es lo que le molesta, eso es lo que hace que termine siendo igual de violento y pensando igual de violento que los violentos. Pero al final, bueno, quizás le falta mucho tiempo, ¿no?, a Latinoamérica para encontrar un balance entre esta justicia y lo que hay, ¿no? Es muy complicado, mira, yo... Porque es otra realidad. Es otra mentalidad, tenemos un ADN muy distinto. Quienes hemos migrado a Europa entendemos y sabemos que aquí las cosas se hacen de forma distinta. De otra manera. Y incluso el violento que viene aquí o el delincuente que viene aquí, yo creo que se la piensa de cómo tiene que hacer las cosas en este país, ¿no? Aquí es noticia que encuentren a 3 personas, a 3 ciudadanos asesinados dentro de un coche en una localidad. Eso es noticia. O sea, aquí eso es diferente. Eso escándalo, ¿no? Eso es un escándalo. Eso no es normal. Nosotros hemos normalizado nuestras situaciones. Sí. La hemos normalizado. En las noticias, ¿cuántos muertos todos los días? Y hay más tristeza cuando la gente se echa la culpa de lo que le pasa. Y no hay cosa que a mí me moleste más, y me van a entender muchos de los que nos están viendo, que cuando hacen un comentario de que no, es que dio papaya. No, usted no ha dado papaya. Usted vive en un estado donde usted no es seguro. Usted no puede salir con su teléfono móvil, usted no puede salir con su cadena, usted no puede estar con su coche porque usted tiene que estar todo el tiempo alerta de que alguien se levanta en su ciudad pensando cómo hacerle daño, cómo robar. Oye, es verdad, eso o no sea, es verdad. Es mi culpa porque yo di papaya, ¿no? Claro. No, eso no es válido. Eso no juega. O sea, así no es. Aquí tenemos seguridad, por ejemplo, en España. Aquí es seguridad, aquí tú puedes llevar tu móvil. Aquí, claro que también hay delincuencia, como en muchísimos países del mundo. Pero en zonas muy concretas, ¿no? Pero no hay esa zozobra de vivir con ese miedo. O sea, de salir a un centro comercial o irte al centro de una ciudad y estar alerta todo el tiempo porque crees que te va a pasar algo. Yo creo que es que nos hemos enfermado también psicológicamente. La violencia nos ha hecho mucho daño. ¿Y no cree usted que este tipo de políticas como las de Nayib Bukele son las que nos van a llevar hacia ese camino, quizás en Latinoamérica, de mano dura por un tiempo? Yo no lo sé. Mira, en Colombia yo tengo el recuerdo de que a un expresidente le han aupado durante muchísimos años el que tuviera muy mano dura en Colombia.
y luego nos dimos cuenta de que las Autodefensas Unidas hicieron desastres, se unieron al ejército, cometieron masacres, hicieron cosas inimaginables en pos del derecho de la libertad. Y entonces ahí no solamente caían delincuentes, caían campesinos, caían empresarios, caían todo el mundo, porque cuando empieza la espiral de violencia ya no se hace una selectividad, decir tú eres bueno, tú eres malo, tú eres... No. Cuando tú eres un violento, tú eres un asesino, eres un sicario y haces lo mismo con todo el mundo. Entonces hubo una época de mi país triste y lamentable de que el Estado permitió masacres en pueblos y yo algún día pienso que la Haya tiene que juzgar a quien le corresponda, ¿sabes? Y así para Colombia, así para muchos países de América Latina, ¿me entiendes? Entonces, ¿a qué va la violencia? La violencia, la gente la va a respaldar cuando te tocan tu puerta la violencia y eres a ti el que te afecta. Mientras tanto, tú abres la ventana, miras qué es al otro el que le está pasando y vuelves y la cierras porque tú no estás afectado. El problema es el día que la violencia va y te toca la tuya. ¿Me entiendes? Entonces, no se puede ser selectivo en eso. O sea, no es el camino. O sea, tenemos que tener una sociedad que respete, que la ley permita que los delincuentes paguen por sus penas. O sea, no pueden ser tan flexibles, no pueden ser tan indolentes, no puede ser que un tipo salga, asesine y le comprueben, es que volvió y salió porque la ley le permitió salir y lo hizo otra vez y no pasó absolutamente nada, ¿no? Los valores, tenemos una sociedad totalmente desvalorizada. Sí. Dentro de las casas, miles de niños en América Latina sufren violencia de todo tipo. Y entonces nos quedamos callados, la sociedad se calla. Las madres que tienen los hijos delincuentes, asesinos, violadores, se callan. A la gente no le importa. Y eso tiene que importarnos, Gustavo. ¿Cómo no nos va a importar? ¿Cómo no nos va a importar que hay miles de niños creciendo con odio, con dolor, con tristeza, aguantando hambre? Porque esos países y esas ciudades y esos cinturones de miseria siguen creciendo y solamente van cada 4 años los políticos a decirles que les van a dar unos cuantos pesos para que los voten. Y van y ponen en los gobiernos a gente incompetente, gente sin preparación, gente que no está lista para llevar una alcaldía, una gobernación, un pueblo y da tristeza. Preparación específica de aquello que le asignan, ¿no? ¿Por qué? Porque la ignorancia es atrevida y la ignorancia hace eso. Y a un pueblo sumido en el hambre, en la desesperación, pues cualquiera puede venir y contarle lo que quiera. Entonces, es un proceso complicado. Es un proceso complicado. Yo admiro a ese político de toda la vida que sigue trabajando, porque los hay también, gente que tiene el sentido de eso. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es perverso, pero en nuestras sociedades tan corruptas, eso es lo que corrompe, ¿no? La corrupción. Es muy complicado. Yo tengo esa duda también si hay personas que entran a la política con buenas intenciones y luego se manchan. No, yo he conocido mucha gente que ha entrado a la política con muchos deseos de cambiar, de hacer las cosas bien, pero se da cuenta que a veces el sistema está tan corroído, está tan dañado, está tan podrido, que prefieren salirse. Porque en el proceso de salir adelante es mucho lo que tienen que pasar y tienen que vivir. Y tengo un político español al que admiro muchísimo, que me guardo su nombre, y él sigue haciendo cooperación para el desarrollo en América Latina. Y sigue trabajando y sigue aliándose con instituciones locales y con asociaciones para llevarle lo que es el apoyo económico de la Unión Europea a esos países y a esas ciudades en América Latina. Y yo a veces lo veo por las redes sociales y le escribo y le saludo y le felicito, porque aunque él no es un político como el PRO, él estuvo en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ahora está dedicado a la cooperación para el desarrollo. Y esa gente es la que yo digo, deberían de haber muchos más como él, pero no hay. No hay muchos, ¿no? No. Oiga, ¿y qué podemos hacer nosotros como sociedad? Sobre todo en Latinoamérica, para que miremos bien a quién elegimos, ¿no? A ver, es nuestra responsabilidad. Yo creo que desde los medios de comunicación, la gente que tiene la capacidad de llegarle a la gente, de decirle cosas, de comunicar, de hablar, de mostrar, tiene la responsabilidad de contarlo y de decirlo. El precio a veces que se paga es muy alto a veces.
te puedes crear O sea, enemigos. ¿cómo sabemos un buen político? ¿Cómo distinguimos un bueno de un malo? Más allá de lo que nos diga, porque No, todos dicen... es muy complicado porque no tenemos una varita mágica para descubrir. Difícil. Y si fuéramos prestidigitadores, pues teníamos montado un consultorio, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no. Difícil para el ciudadano común. Pero el ciudadano común tiene que entender que de eso tan bonito no dan tanto. Los abuelos decían, de eso tan bueno no se da tanto. Algo tiene de trasfondo, o sea, siempre hay que pensar, siempre hay que ver, siempre un poco más crítico, ¿no? Hay que tener el oído un poco más agudo, ¿sabes? No escuchar lo que tú quieres que te cuenten. Analízalo. Mira, en mi ciudad ha habido, yo soy de la ciudad de Cali, y han habido unos alcaldes que a mí me dan vergüenza, que elijan gente que es para uno, o sea, para uno sentir una pena absoluta. Y esa gente han salido elegidos alcaldes y han estado ahí 4 años, haciéndole un daño a una ciudad sumida en la pobreza y en la delincuencia. No solo que no han hecho, sino que han hecho peor. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que a esta gente la reelijan? Pero ¿quién la reelige? Pues la reelige una sociedad que no tiene sentido crítico, que no analiza, que no tiene estudios y que le dicen cualquier cosa y le llevan un mercado y le dan una ayuda mensual y con eso lo pasan bien y aguantan. Entonces yo creo que por eso que se mantiene allí la pobreza y la educación, ¿no? Para que las personas sigan votando por eso hay que ¿cuál es la mejor forma? La educación, no hay otra forma. Hay que educar a la gente. Hay que educar a la gente y tenemos que acabar con esos lazos de odio y ese ADN violento y ese espíritu combativo, pero a lo malo, no a lo bueno. O sea, hay que luchar por los sueños, hay que trabajar con entusiasmo, hay que sacar adelante a nuestros hijos, hay que educarles en valores, hay que decirles que hay otros caminos dentro de lo que es el mundo. Y esos padres son los hacedores de hombres y mujeres de bien. Pero imagínate una persona llena de odio, llena de resentimiento, con un pasado lamentable, con una historia de vida tristísima, con un problema social, económico. ¿Qué valores le puede dar un hijo? ¿Qué le va a enseñar a ese hijo? Sandra, ¿usted cree que desde Europa, desde Estados Unidos, estamos siendo justos con el tema de El Salvador? Con las opiniones acerca de los derechos humanos. O sea, incluso nosotros los latinos... Tiene que vivir uno en esos países. Tiene que vivir uno en las situaciones para entenderlas. Tienes que saber que durante muchísimos años las organizaciones criminales han gobernado a sus anchas, han campado a sus anchas por todo El Salvador. Y era un país sumido en eso. O sea, sumido en la violencia, en el miedo. Y esta gente, desde Estados Unidos, tenían personas de estas en las cárceles y seguían delinquiendo y controlando el crimen organizado del país. Entonces, quien está ahí sufriéndolo, Gustavo, es la persona que tiene todo el derecho del mundo a opinar. Nosotros estamos desde acá, desde el primer mundo, cómodos, mirándolo aquí por internet, con el iPhone nuevo, ¿sabes? Y viendo en alta resolución para que se vea mejor. O sea, vamos a ubicarnos un poquito, ¿no? Somos muy fáciles para criticar, muy malos para analizar, muy malos para analizar. Entonces yo creo que uno tiene que respetar los procesos, tiene que hacer lo que te digo, analizar, no todo se lo puede comer uno fácil, tragarlo entero, pero tiene que entender uno a la gente que está sumida en esa situación tan difícil. ¿Tú crees que no es triste que en nuestros países hagan una caravana de motos y en un semáforo hayan aparcados 15 o 20 coches y todos esos coches sean robados? ¿Tú crees que eso se entiende? Eso no se entiende. O sea, hay 10 motociclistas que se levantan por la mañana a decir vamos a atracar un semáforo a 20 personas dentro de sus coches. No entra, no se entiende. O sea, ese es el grado que hemos llegado y no pasa nada. Ay, mira, ayer atracaron en un restaurante. ¿Qué pesar? No, sí, qué pesar, no. A ver, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son los delincuentes? ¿Cuándo van a volver a actuar? ¿Cómo los cogen? ¿Cómo les evitan que hagan daño a la gente? Entonces, cuando la gente está ya harta, todo lo que sea en beneficio de ellos es positivo, incluso la violencia. Muy bien. Muchas gracias, Sandra. Un besito muy gordo para ti, mi amor. Gracias. Que todo vaya bien. Gracias. Un saludo a todos.
Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.